Cuando abrí aquella jaula oxidada en el sótano, y vi las marcas de uñas en el metal, supe que había entrado al infierno. El olor a muerte y desesperación aún me persigue cada noche. Santiago García no había desaparecido. Había estado cazando todo este tiempo. Y yo acababa de encontrar su matadero. Me llamo detective Marcos Delgado, y llevo 23 años resolviendo casos que otros consideran imposibles. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Me ayuda a saber que no estoy solo recordando estas pesadillas. Si aún no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora. Lo que voy a contarte es real, es devastador. Y te prometo que al final de esta historia habrá una revelación tan alucinante que cuestionarás todo lo que creías saber sobre la maldad humana. Lo que comenzó como la búsqueda de un hombre desaparecido, se convirtió en el caso más perturbador de mi carrera. Prepárate. Porque Santiago García no era quien todos creían. Era un martes de octubre cuando el expediente cayó sobre mi escritorio. Lluvia golpeaba las ventanas de la comisaría con esa monotonía que presagia desgracias. La carpeta estaba marcada como desaparición, prioridad media. Dentro había una fotografía de Santiago García, 42 años, veterinario de profesión, casado, sin antecedentes. Había desaparecido hace 3 días. Su esposa, Elena, había reportado que no regresó de su clínica veterinaria. El patrullero asignado no le dio importancia. Probablemente otra crisis matrimonial, escribió en su reporte. Pero algo en los ojos de Santiago en esa fotografía me inquietó. No era miedo. Era vacío. El tipo de vacío que he visto en asesinos, no en víctimas. Tomé el caso. Mi instinto rara vez se equivoca. Y cuando llamé a Elena para concertar una entrevista, su voz tembló de una manera que no encajaba. No sonaba preocupada. Sonaba aterrada. No por su esposo desaparecido. Sonaba como si temiera que lo encontráramos. La clínica veterinaria estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de terrenos baldíos y árboles que bloqueaban la luz del sol. Un lugar perfecto para privacidad. Demasiado perfecto. Llegué al atardecer, cuando las sombras se alargaban como dedos acusadores. La puerta principal estaba entreabierta. El cartel de cerrado se balanceaba con el viento, chirriando. Saqué mi arma y entré. El olor me golpeó inmediatamente, desinfectante mezclado con algo más profundo, más visceral. Carne en descomposición. La sala de espera estaba impecable. Demasiado impecable. Las revistas alineadas, las sillas en perfecto orden, ni una mota de polvo. Alguien había limpiado obsesivamente. Avancé hacia la zona de consultas. Las camillas quirúrgicas brillaban bajo la luz fluorescente. Pero en el piso, junto a una rejilla de drenaje, vi algo que me heló la sangre. Un diente humano. Pequeño, probablemente de una mujer joven. Y junto a él, apenas visible, una mancha oscura que alguien había intentado limpiar con cloro. Sangre. Mucha sangre. En ese momento supe 2 cosas con certeza absoluta: Santiago García no estaba desaparecido. Y esta clínica no era lo que parecía. Llamé a la unidad forense. Mientras esperaba, exploré el resto de la clínica. Los consultorios eran normales, instrumental veterinario, medicamentos, jaulas vacías. Pero había una puerta al final del pasillo que estaba cerrada con 3 candados industriales. ¿Por qué un veterinario necesitaría tanto seguro en una puerta interna? Forcé la entrada. La escalera descendía hacia un sótano. El aire se volvió denso, húmedo, cargado con ese olor que ya reconocía, muerte y sufrimiento. Bajé escalón por escalón, mi linterna cortando la oscuridad. El haz de luz reveló paredes de concreto desnudo, manchadas con algo que parecía óxido pero que yo sabía que no lo era. El sótano era más grande de lo que debería ser. Y no estaba vacío. Había jaulas. 6 jaulas de metal, del tamaño suficiente para contener a una persona adulta en posición fetal. 5 estaban vacías, con cadenas colgando del techo. Pero la sexta tenía algo dentro. Me acerqué con el corazón martilleando en mi pecho. Era ropa. Ropa de mujer, rasgada, manchada de sangre seca. Y debajo,
un teléfono móvil. Lo encendí con manos temblorosas. La pantalla de bloqueo mostró una foto, una chica sonriente, de unos 25 años, abrazando a un perro Golden Retriever. Busqué en mis archivos mentales. Conocía esa cara. Abril Sánchez. Reportada desaparecida hace 2 meses. Última vez vista, saliendo de una clínica veterinaria con su perro enfermo. Debía haber esperado a los forenses. Debía haber acordonado la escena y seguir el protocolo. Pero la urgencia me dominó. Si Santiago García tenía a alguien más, cada segundo contaba. Cometí el error de seguir explorando solo. Al fondo del sótano había otra puerta, esta sin cerradura. La empujé despacio. El olor se intensificó hasta ser casi insoportable. Era un cuarto refrigerado, como los que usan en morgues o carnicerías. Y colgando de ganchos metálicos, envueltos en plástico industrial, estaban los cuerpos. Conté 7 bultos. 7 personas reducidas a paquetes de carne. Sentí la bilis subir por mi garganta. Tomé fotos rápidas con mi teléfono, documentando la escena. Pero entonces escuché algo que me paralizó. Pasos. ¿Arriba? Alguien había entrado a la clínica. Apagué mi linterna y me quedé inmóvil en la oscuridad de ese matadero improvisado. Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Lentos. Deliberados. Quien fuera que estuviera arriba, sabía exactamente dónde venía. Y yo estaba atrapado en el fondo de ese infierno, con una sola salida. El error de no llamar refuerzos podría costarme la vida. Apreté mi arma y esperé en las sombras, preparándome para lo peor. La persona que bajó no era Santiago García. Era Elena, su esposa. Pero no bajaba buscándome a mí. Bajaba como quien regresa a casa. Conocía cada escalón, cada rincón de ese infierno. Cuando la intercepté, su reacción no fue de sorpresa. Fue de resignación. La arresté en el acto y la llevé a comisaría. Durante las siguientes horas, mientras los forenses procesaban la escena, interrogué a Elena. Su versión era desconcertante. Según ella, Santiago era la víctima, no el victimario. Él nunca lastimó a nadie, repetía entre lágrimas. Era yo quien limpiaba. Era yo quien alimentaba. Pero no fue idea mía. Él me obligó. Luego interrogamos a los vecinos de la clínica. Don Ramiro, el dueño de la ferretería cercana, nos dijo algo diferente. Veía a la señora Elena comprando cadenas, candados, láminas de plástico. Siempre pagaba en efectivo y nunca sonreía. Pero al doctor García lo vi pocas veces. Parecía nervioso, asustado incluso. La hermana de una de las víctimas desaparecidas nos contó que Abril había mencionado sentirse incómoda con la esposa del veterinario, que la miraba de forma extraña. Mi hermana dijo que la mujer le preguntó si vivía sola, si alguien la echaría de menos. Pensamos que solo era conversación rara. Cada testimonio pintaba un cuadro diferente. ¿Era Santiago el monstruo y Elena su cómplice aterrada? ¿O era Elena la verdadera arquitecta del horror y Santiago su prisionero? Los cuerpos no podían decirnos quién sostuvo el bisturí. Solo podían gritar silenciosamente que alguien en esa pareja era un depredador sin igual. Mientras procesábamos las evidencias del sótano, recibí una llamada que cambiaría todo. Era del Hospital Psiquiátrico San Rafael, a 3 horas de la ciudad. Un paciente ingresado de emergencia 3 días atrás coincidía con la descripción de Santiago García. Conduje hasta allá esa misma noche. El director del hospital me llevó a la sala de observación. Detrás del vidrio polarizado, encerrado en una camisa de fuerza, estaba Santiago García. Pero no era el hombre de la fotografía. Este hombre era un cascarón humano, demacrado, con la mirada perdida, meciéndose adelante y atrás mientras murmuraba algo inaudible. Llegó caminando por la carretera, explicó el doctor Fuentes. Completamente desnudo, cubierto de heridas y quemaduras. Cuando intentamos tocarlo, entró en pánico absoluto, gritando, «No vuelvan a enjularme, por favor. Ya hice todo lo que querían, punto». Entré a la sala. Santiago me miró con ojos de animal acorralado. Le mostré mi placa. «Soy detective. Necesito que me cuentes qué pasó en la clínica».
Su reacción fue visceral. Comenzó a convulsionar, a gritar palabras entrecortadas. Ella, las jaulas, me hacía mirar, si cerraba los ojos, me encerraba con ellas. Entre sollozos y gritos, Santiago García reveló ser el sospechoso inesperado, no un perpetrador, sino un testigo forzado. Un prisionero más en el matadero de su propia esposa. Y las cicatrices en su cuerpo contaban una historia de tortura sistemática que duraba años. Volví a revisar cada centímetro de evidencia. Algo no cuadraba. Si Elena era la verdadera asesina, ¿por qué Santiago estaba libre ahora? ¿Cómo escapó? Y más importante, ¿por qué Elena había bajado al sótano esa tarde cuando me encontró? No vino a destruir evidencia. Vino como si esperara encontrar algo, o a alguien. Entonces lo vi. Un detalle en las fotografías forenses que todos habíamos pasado por alto. En una de las jaulas vacías había marcas de soldadura reciente. Alguien había modificado los barrotes para que se abrieran desde adentro. Y junto a la soldadura, grabado sutilmente en el metal con alguna herramienta, A14. A14. Abril. 14 de marzo. La fecha en que Abril Sánchez fue reportada desaparecida. Revisé los cuerpos en la morgue. Estaban todos identificados menos uno, un cuerpo que por el estado de descomposición llevaba muerto exactamente 3 días. El mismo tiempo que Santiago llevaba desaparecido. Pero este cuerpo no era de Santiago. Era una mujer de aproximadamente 35 años. Comparé ADN de urgencia. El resultado me dejó helado. Era Sofía Ramírez, prima de Elena, reportada desaparecida hace un año en otra ciudad. La familia pensó que había huido con un novio. Nadie la buscó realmente. El detalle que nadie había notado, Santiago no escapó. Fue liberado. Alguien dentro de esas jaulas modificó los barrotes y dejó una pista. Alguien que supo que el único modo de detener a Elena era sacrificarse para liberar al único testigo que podría condenarla. Abril Sánchez usó sus últimas fuerzas no para escapar ella, sino para salvar a Santiago. Volví a la sala de interrogatorios con Elena. Esta vez llevaba las fotos de Sofía Ramírez. Las puse sobre la mesa una por una. Elena palideció, pero mantuvo su fachada de esposa traumatizada. No sé quién es esa mujer, mintió. Le mostré los registros financieros. Transferencias de la cuenta de Sofía a la de Elena, hechas después de la fecha de desaparición. Le mostré mensajes de texto del teléfono de Sofía diciendo a su familia que estaba bien, que no se preocuparan. Mensajes enviados desde la torre de celular más cercana a la clínica veterinaria. Empezaste con ella, ¿verdad?, dije mirándola fijamente. Tu propia prima. Quizás fue un accidente al principio. Una discusión. Pero descubriste que disfrutabas tener ese control absoluto sobre otra persona. Decidir cuándo comía, cuándo dormía, cuándo moría. Elena permaneció en silencio, pero sus manos temblaban. Continué, Santiago descubrió lo que hiciste. Y en lugar de matarlo, decidiste algo peor. Lo convertirías en tu cómplice involuntario. Lo enjaulabas, lo torturabas, lo obligabas a presenciar lo que les hacías a esas mujeres. Si se resistía, era él quien sufría. Finalmente, Elena sonrió. Fue una sonrisa fría, desprovista de humanidad. Estás equivocado en una cosa, detective. No disfrutaba el control. Disfrutaba verlos perder su humanidad. Ver cómo alguien pasa de ser persona a ser animal. El momento exacto en que dejan de suplicar con palabras y empiezan a gemir como bestias. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una oscuridad que reconocí de inmediato. Había visto esos ojos antes, en asesinos seriales, en depredadores humanos. Santiago fue mi experimento más largo. ¿Sabes cuánto tiempo toma romper completamente a un hombre? 4 años, detective. 4 años de tratarlo exactamente como él trataba a sus animales en la clínica. Con jaulas, correas y castigos. Grabé cada palabra. Confesión completa. Con la confesión de Elena en vídeo, el caso parecía cerrado. Pero algo seguía molestándome. Las fechas no cuadraban perfectamente. Revisé los registros de la clínica. Santiago García había abierto ese negocio hacía 6 años.
Se casó con Elena hace 5 años. Pero los vecinos reportaban haber visto movimiento extraño en la clínica incluso antes de que Santiago apareciera en el registro de propietarios. Investigué más profundo. La propiedad había pertenecido antes a un tal Bernardo Vargas, veterinario retirado que vendió el negocio y se mudó al extranjero. O eso decía el papeleo. Intenté contactarlo. No existía registro de salida del país. No había rastro de él después de la venta. Volví al sótano con un equipo especializado en excavaciones. Si mi sospecha era correcta, ese matadero era más antiguo de lo que pensábamos. Usamos radar de penetración terrestre. A 2 metros bajo el piso de concreto, encontramos lo que temía, otro cuerpo. Este llevaba enterrado aproximadamente 6 años. Era Bernardo Vargas. Causa de muerte, trauma craneal masivo. Y junto a él, enterrados en bolsas plásticas, encontramos documentos. Un diario. Escrito por Elena. Las entradas revelaban la pieza final del rompecabezas. Elena había sido paciente de Bernardo años atrás, cuando él trataba a su gato. Desarrolló una obsesión. Lo sedujo, lo convenció de venderle la clínica, y luego lo asesinó. Usó su identidad para encontrar a Santiago, un veterinario joven y vulnerable, recién salido de un divorcio traumático. Lo conquistó, se casó con él, y lentamente transformó la clínica en su matadero personal. Santiago nunca tuvo oportunidad. Desde el principio, fue su víctima. Y ella documentó todo en ese diario con una meticulosidad enfermiza, describiendo cada fase de su experimento de deshumanización. Pensábamos tener todos los cabos atados. Elena Vargas García sería procesada por 9 asesinatos. Santiago recibiría tratamiento psiquiátrico como víctima. Pero 2 días antes del juicio, recibí un paquete anónimo en mi oficina. Dentro había una memoria USB. La conecté a mi computadora con manos temblorosas. Contenía vídeos. Vídeos de vigilancia del sótano que nadie sabía que existían. Cámaras ocultas que habían grabado durante años. Lo que vi en esos vídeos destruyó toda la narrativa que habíamos construido. Sí, Elena era la instigadora. Sí, ella planeó todo. ¿Pero Santiago? Santiago no era el testigo pasivo que afirmaba ser. Los vídeos mostraban algo mucho más perturbador. En las primeras grabaciones, Elena torturaba a Santiago, tal como él había descrito. Pero conforme pasaban los meses, algo cambiaba. Santiago dejaba de resistirse. Empezaba a participar. Primero por supervivencia, obedeciendo órdenes. Luego, voluntariamente. En un vídeo fechado hace 8 meses, Santiago no estaba enjaulado. Estaba de pie junto a Elena, sosteniendo el bisturí, mientras ella le susurraba instrucciones. La víctima en la jaula gritaba. ¿Y Santiago? Santiago sonreía. El síndrome de Estocolmo había evolucionado a algo más oscuro. Elena no solo había roto a Santiago. Lo había transformado en su imagen. Cuando Abril Sánchez lo liberó, no liberó a una víctima inocente. Liberó a un monstruo que había aprendido a disfrutar su rol. Santiago nunca denunció a Elena porque era tan culpable como ella. Su estado catatónico no era trauma. Era actuación. Y cuando confronté a los psiquiatras con los vídeos, confirmaron mis sospechas, Santiago estaba fingiendo. Su mente estaba intacta. Solo esperaba el momento de ser declarado incompetente para escapar de la justicia. El giro que cambió toda la investigación, no había una víctima y un victimario. Había 2 monstruos que habían encontrado en el otro su complemento perfecto. Ambos fueron condenados. Elena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Santiago, tras ser evaluado y declarado competente para juicio, recibió la misma sentencia. Durante el juicio, cuando el fiscal leyó los nombres de las víctimas, ambos permanecieron impasibles. No mostraron remordimiento, no derramaron lágrimas. Solo se miraron entre ellos una vez, y en esa mirada vi algo que me perseguirá siempre: complicidad. Las familias de las víctimas nunca recuperarán a sus hijas, hermanas, madres. Abril Sánchez sacrificó su vida para exponer a estos monstruos, y aunque su valentía permitió que la justicia se cumpliera, sé que murió de la forma más horrible imaginable.
tratada como un animal en sus últimos días. Este caso me enseñó algo que no quería aprender: la maldad no siempre llega rugiendo. A veces susurra. A veces seduce. Y a veces, lo más aterrador no es el depredador que nace siendo monstruo, sino la víctima que decide convertirse en uno. Han pasado 2 años desde que cerré el expediente de Santiago y Elena García. Cambié las cerraduras de mi casa 3 veces. Adopté un perro para no sentirme solo. Pero cada vez que escucho el sonido de metal contra metal, cada vez que paso frente a una clínica veterinaria, siento ese escalofrío que me recuerda que hay jaulas en este mundo que nunca vemos. Y monstruos que caminan entre nosotros con rostros perfectamente humanos. Cerré el caso. Pero las jaulas siguen abiertas en mis pesadillas. Y el sonido de las cadenas nunca se detiene.